La situación técnica de criptomonedas e índices tradicionales y las noticias que conoceremos durante esta semana hacen que los próximos días vayan a ser realmente importantes. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de Bitcoin y de Nasdaq 100, comentaré cuáles van a ser las noticias de última hora que conoceremos y explicaré cómo recomiendo afrontar este tipo de semanas. Bueno, como digo, antes de pasar a por el análisis de la última hora de Bitcoin y también trataremos medio Nasdaq 100, medio SP 500, Russell, etcétera, etcétera, un poco un combinado de los principales índices en Estados Unidos. Vamos a comentar rápidamente y por encima, porque ya lo tratamos de forma diaria, cuáles van a ser las noticias de última hora tan importantes que conoceremos durante esta semana y por qué es una semana realmente tensa. Ya como podemos comprobar, bueno, esto es martes día 30 de julio. Si yo voy bajando podréis ver que hay mucha noticia, pero es que aquí tengo un filtro puesto y es el filtro de las 3 estrellas. No voy a quitar el filtro de las 3 estrellas porque creo que es una semana que tiene tantas noticias y tan importantes que ya filtrando por las 3 estrellas, pues nos podemos dar cuenta de que hay mucha noticia. Esto no es habitual. Podéis, por ejemplo, lo voy a probar con la semana siguiente, podemos ver, ahora pues igual ocurre una semana similar a esta medio última semana de julio, primera semana de agosto, pero no es para nada habitual, a ver si quiere cargar, que hayan semanas con tantos o con tantas noticias de 3 estrellas. De hecho, nos podemos fijar, la semana que viene hay el lunes 3 noticias, el martes una y el viernes una. Esta semana, como he comentado, en contraposición hay muchas noticias de 3 estrellas literalmente cada día. Así que esto ya nos sitúa en una semana distinta, en una semana marcada por las noticias. Como podemos comprobar, hay noticias referentes a la tasa de desempleo, a nóminas no agrícolas, PMIs, peticiones de subsidio, tipos de interés, obvio, comunicados y ruedas de prensa del FOMC, IPCs, encuestas de empleo y en diferentes países. Tenemos la región de España, tenemos Alemania, Estados Unidos, China, Japón, Eurozona. En definitiva, Reino Unido. Tenemos muchas noticias y muy variadas. Como digo, ya lo iremos comentando durante la semana, pero evidentemente el día más importante, no porque sea el día con más noticias o el día con más variedad de noticias, sino porque es el día que engloba el conjunto de decisiones más importantes, va a ser miércoles 31 de julio, simplemente porque tendremos el comunicado y la decisión de tipos de interés del FOMC y luego la pertinente rueda de prensa. Obvio, se espera que no haya ningún tipo de movimiento, de hecho es elevadamente probable que no vayan a moverse los tipos de interés, pero como siempre y más en este tipo de situaciones, la rueda de prensa es lo que va a marcar todo. Más aún cuando estamos viendo lo que estamos viendo con la inflación o IPC en Estados Unidos y con la tasa de desempleo, que la conoceremos el viernes. No me atrevería a decir cuál va a ser el día más tenso o el día más importante, pero la realidad, o más allá del miércoles, cuál va a ser el día con noticias más variadas y más importantes, porque cada uno de los días tenemos muchos datos. Hoy justamente, lunes, como veis, no hay ningún dato de 3 estrellas, sí que los hay de 2 estrellas, pero vamos a focalizarnos, como he dicho, solo en los de 3 estrellas. Así que ya volveremos mañana martes por la mañana con el análisis y el comentario de noticias para explicar un poco cuál va a ser la importancia del día de mañana. Simplemente quería que nos quedáramos con eso, con que va a ser una semana de muchas noticias y de noticias muy importantes. Y esto evidentemente genera volatilidad. Al final del día podemos marcar patrones técnicos que se repiten en el tiempo e intentar de alguna forma aprovecharnos de los mismos haciendo siempre lo mismo. Por ejemplo, vemos un doble techo en nivel de resistencia, vendemos. Vemos una cuña descendente en zona de soporte, compramos. Estos son patrones que se repiten con el tiempo, ¿no? Y evidentemente, si siempre que ves un doble techo vendes y si siempre que ves una cuña compras, vas a ganar dinero a largo plazo. Ahora bien, no siempre que se dé un doble techo y tú vendas vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque al final el mercado no lo mueve el patrón, no lo mueve el doble techo, no lo mueve la cuña. El mercado lo mueve el sentimiento y la esperanza o el miedo de las personas respecto al futuro del propio activo. Y eso no lo determina el patrón, eso lo determina el contexto que envuelve el activo como tal.
Entonces, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque son las propias noticias económicas, fundamentales, geopolíticas, esperadas, inesperadas, las que nos dan un sentimiento de esperanza o miedo respecto a lo que puede ocurrir con cada uno de los activos que estamos analizando. Y esto significa que, efectivamente, no quiere decir que no podamos operar o que no nos podamos aprovechar de alguna forma de lo que veremos durante los próximos días, pero sí que tenemos que tener un cuidado importante a la hora de tomar decisiones. Y esto ya es lo que recomiendo. Ahora veremos la situación de índices en Estados Unidos, pero en criptomonedas estamos en la parte intermedia del rango. En el momento en el que el precio estaba cayendo y luego empezó a formar un movimiento alcista y demás, ya comentamos, bueno, ya venimos comentándolo desde hace tiempo, pero justamente aquí hicimos aún más hincapié que no tenía que ser nuestro objetivo, nuestra intención, el hecho de intentar predecir o capitalizar lo que estaba ocurriendo con Bitcoin, porque estábamos en la parte intermedia de un rango y sabemos que de abajo iremos arriba y de arriba iremos abajo hasta que se rompa una única vez, pero no podemos saber si se va a romper o no se va a romper si no tenemos el precio en un extremo superior o en un extremo inferior. Y lo que ocurra en la parte intermedia, más allá de saber que de un lado vamos a otro y del otro vamos al uno, es volatilidad. Entonces, ahora el precio está subiendo con fuerza, puede verse claramente imantado por este nivel de resistencia, comprendido entre los 71.500 y los 73.500, que son los máximos históricos en Bitcoin, pero eso no significa que vayamos a romper con fuerza. Lo que recomiendo que hagamos durante esta semana, independientemente de si nos interesa Bitcoin o si nos interesan activos más tradicionales, es dejar que el precio fluya. Bitcoin con más razón, como digo, ahora veremos la situación en índices de Estados Unidos, pero en Bitcoin con más razón aún, lo que tenemos que hacer es esperar a que el precio llegue a la parte superior, como comentamos en mayo, en junio, en abril, en marzo y a principios de marzo de este año, y no en la parte inferior, que lo hemos comentado todas las otras ocasiones, y ver qué es lo que ocurre, ver cómo el precio se relaciona con la parte superior. Es elevadamente probable que vayamos hasta este nivel de aquí, simplemente porque estamos en subida libre, el mercado ahora mismo en criptomonedas está muy alegre en el corto plazo y porque, bueno, pues quien tenga marcada esta zona diagonal de resistencia, no soy muy fan de este tipo de niveles, pues sigue habiendo espacio. Desde el punto en el que nos encontramos hay un espacio del casi 1,5%. Y teniendo en cuenta que puede haber dilataciones, pues ¿por qué Bitcoin no se puede plantar en máximos históricos durante esta semana? Sin ningún problema podría ocurrir. Normalmente cuando tenemos un nivel de resistencia, el precio se ve imantado hasta el mismo, porque es en el propio nivel donde la gente pues empieza a vender, se empieza a poner en contra, etcétera, etcétera. Pero no tiene mucho sentido que nadie se ponga en corto aquí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna zona. Sí que habrá gente que ya se esté poniendo en corto porque pues prefiere anticiparse a que luego perderse el movimiento cuando lleguemos al nivel realmente importante de diagonal o máximos históricos o resistencia del rango. Pero en general es muy habitual dejar que esto suba, dejar que esto siga, entonces ya nos ponemos o ya empezamos a ponernos en corto en estos niveles. Con lo cual es muy probable que el precio de Bitcoin, por simple regla de tres, se vea atraído hasta estos niveles. Y más hoy, principios del día de mañana, que van a ser días muy tranquilos. Mañana sí que tenemos mucha noticia, ya lo comentaremos mañana, pero bueno, entre nosotros, el IPC o el PIB de España le interesa a pocas personas. Es cierto que el PIB y el IPC en Alemania, debido a la potencia económica que es Alemania para Europa, sí que es mucho más importante. Pero bueno, tampoco es que Bitcoin vaya a capitular o Bitcoin vaya a subir con fuerza porque haya un buen dato o un mal dato en el PIB o en el IPC de Alemania. Y luego las noticias de Estados Unidos son muy lights, con lo cual es muy probable que durante hoy lunes, mañana martes y miércoles por la mañana el precio pueda seguir tendiendo a lo que venía tendiendo hasta ahora. Miércoles yo creo que ya empezará un poco más la tensión porque pues ya vienen las noticias importantes, es el día más importante el miércoles por los tipos de interés, pero lunes y martes hay vía libre, con lo cual técnicamente hablando, contextualmente hablando y si intentamos hacer un pequeño razonamiento lógico,
podemos esperar que el precio de Bitcoin siga subiendo, ¿vale? Una vez estemos en zonas importantes, podremos definir, analizar y ver cómo se está llegando a esos niveles para ver si lo más probable es ruptura o no es ruptura. Hasta ahora lo que hemos visto es que la falta de fuerza en la zona de resistencia o la falta de fuerza en zona de soporte nos han permitido no predecir, pero sí que anticiparnos a que esto estaban siendo falsas rupturas y esto estaban siendo falsas rupturas. El momento más tenso fue a principios de julio, pero ya comentamos e hicimos la reflexión, podéis iros a los vídeos de principios de julio, de que era probable que hubiera una dilatación importante debido a las órdenes que había en esta zona, que el precio atacara esas órdenes y que luego se diera la vuelta. No lo podíamos saber, pero teníamos que plantear la hipótesis. Entonces, veremos cómo llegamos a esta zona de aquí y veremos si al final lo más probable es lo que termina dándose. Dicho esto y comentado lo que puede ocurrir con Bitcoin de forma lógica y técnica y que yo personalmente lo que voy a hacer, cada uno que haga lo que quiera, pero lo que yo voy a hacer es esperar, porque no tengo ninguna necesidad de verme involucrado en un trade o en una posición aquí en tierra de nadie, es esperar a que lleguemos a los extremos. Vamos a hacer lo propio con índices en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una situación en la cual, como más tecnológico es el índice, peor lo está pasando. Vamos a mirarlo, yo creo que en gráfico semanal lo veremos bien. Si miramos el Nasdaq, nos damos cuenta de que está formando un gran pullback. Si miramos el SP500 es menor. Si miramos el Dow Jones no hay ni pullback. Y si miramos el Russell hay un movimiento claramente impulsivo. ¿Esto por qué ocurre? Pues esto ocurre por el tipo de activo que hay dentro de cada uno de los índices. Es muy habitual, por ejemplo, vamos a dividir el Russell entre NDQ. NDQ es el índice del Nasdaq. Entonces, si dividimos esto, nos da un índice falso, por así decirlo, esto no se puede operar, en el cual comparamos el Russell contra el Nasdaq. El Russell es un índice más conocido por tener pues 2.000 activos, el Russell 2000, mid caps, small caps, low caps, es un índice mucho más volátil y el Nasdaq es un índice que tiene empresas mucho más consagradas, más tecnológicas, etcétera, etcétera. Un índice que tiende a subir más. Por eso, si hacemos así, vemos que es un índice, el RTY contra NDQ, que tiende a caer. ¿Por qué? Porque el Nasdaq siempre sube más, bueno, siempre no, tiende a subir más y a caer menos que el Russell. Menos en un momento determinado de la historia, que no creo que haga falta definirlo, lo que ocurrió en el año 2000, cuando pues por la burbuja.com tuvimos al Nasdaq pues unos 17 años sin ser capaz de romper máximos históricos. De hecho, nos venimos aquí y fijaros aquí, Nasdaq llegó el 13 de marzo del año 2000 a un nivel de máximos históricos, nivel de los 4.800, y no fue hasta 9 de enero del año 2017, 6.139 días después, que rompió ese nivel. Entonces, claro, si comparamos el Russell con el Nasdaq, pues tenemos este movimiento aquí importante que un poco desestabiliza la tendencia general del índice o de esta comparativa. Pero en general, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay muchas fases de mercado, pese a que el Russell siempre tiende a comportarse peor que el Nasdaq, cayendo más o subiendo menos, por eso este índice cae. Hay muchas fases de mercado que son alcistas, pam, 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 pero el índice tiende a la baja. Pues ahora mismo estamos en una de esas. No tengo ni idea ni me importa cuándo va a finalizar esta fase, pero evidentemente llevamos ya 3 semanas claramente impulsivas donde el Russell no solo ha caído menos que el Nasdaq, sino que el Nasdaq ha caído y el Russell ha subido, con lo cual se forma esta diferencia tan grande. Tenemos tanto al Nasdaq como al SP500 en pullback, formando un movimiento correctivo. El SP500 ha llegado hasta la media móvil de 50 diaria y el Nasdaq ha roto la misma media móvil. Evidentemente, en lo que nos tenemos que focalizar ahora es en los pullbacks. Siempre después de un impulso viene un pullback, viene un movimiento impulsivo. Y va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Pues porque en el Nasdaq hay indicios técnicos de, oye, vigila porque ya se han formado mínimos decrecientes respecto a los mínimos de los 19.500. Hay medias móviles por aquí, hay gaps, hay aperturas, hay cierres y un movimiento impulsivo
no significa dejar atrás el movimiento correctivo. Puede ser un pullback para seguir cayendo. En cambio, en el SP500 sí que la situación pues, es menos crítica, es más de pullback normal, pullback natural. Ni hemos roto tan siquiera la media móvil de 50 diaria. Pero del mismo modo que hay que tener cuidado con el Nasdaq, también tenemos que tenerlo con el SP500. Yo creo que, igual que criptomonedas, los índices en Estados Unidos van a tender a comportarse bien, con cautela, pero bien, durante estos 2 primeros días de la semana, tanto lunes como martes. Y el miércoles ya empezaremos a ver un poquito más de tensión y más de nerviosismo en cuanto a, oye, ¿qué es lo que puede ocurrir? Entonces empezará la falta de fuerza y las noticias ya marcarán a partir de ahí la volatilidad, la dirección. En este caso, debido a que diariamente hablando no estamos en una zona intermedia del rango, yo lo que voy a hacer es ver si en cuanto a day trading puedo aprovecharme de alguna situación técnica. ¿Por qué? Pues porque el gráfico diario no está en rango, está haciendo un pullback. Y dentro de este movimiento impulsivo que tenemos ahora, pues puedo ver si en 4 horas encuentro algo que haga así, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, o si llegamos rápidamente a un nivel de resistencia y me puedo poner corto en gráfico de 1 hora o de 15 minutos, etcétera, etcétera. Siempre estrategias de trading consolidadas, backtesteadas y sobre todo de corto plazo. En criptomonedas sí que me voy más a sentar y a esperar, pero en activos como pues, SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell, los que hemos comentado ahora, en Estados Unidos y también, ¿por qué no?, en Europa con mucha más cautela, porque, pues bueno, ya mañana mismo hay noticias muy importantes en España y en Alemania, y evidentemente a Estados Unidos le da igual lo que ocurra con España, pero a grandes rasgos al menos, pero al DAX no le da igual lo que ocurra con España o con Alemania, al Eurostoxx no le da igual. Entonces, con mucha más cautela. Pero si hay alguna opción, la voy a aprovechar también, sobre todo entendiendo el tipo de estrategia y conociéndola, la temporalidad y demás. Pero bueno, eso era un poco lo que quería comentar, explicar las noticias que íbamos a tener, explicar cómo iba a afrontar esta semana y nada, simplemente comentaros que como siempre lo iremos tratando día a día con los análisis diarios y ya iremos especificando en cada uno de los días pues cuando pertoque. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.